Esto me parece clave para poder ir ya pensando en que aparecen en el marco de estos paradigmas algunas teorías que vamos a tomar como las más representativas, ¿de acuerdo? Si bien, por ejemplo, en de las teorías psicológicas hay muchas más, que puedo citarlas, pero nos parece gráfico y significativo y además tiene que ver con el texto de Dagron, que sobre todo hace hincapié en estas teorías. Bueno, la teoría de la difusión de innovaciones, marketing social, modelo de etapas de cambio y la teoría de aprendizaje social de Bandura. Esto como teorías y como abordaje práctico, el difusionismo, el marketing social, el entretenimiento educativo, educación para la salud y promoción de la salud. Vayamos rápidamente, ustedes algo habíamos dicho la semana pasada, la teoría de la difusión de innovaciones, que, bueno, marca de alguna manera esa preponderancia de la comunicación, el poder de la comunicación para generar un cambio, es a través de la comunicación trasladada a una sola dirección, emisor, receptor, pensado sobre todo en la primera etapa como medios masivos de comunicación. Recuerden ustedes que ahí tenemos los representantes Wilbur Scrum y Rogers en la teoría matemática de la comunicación y la ingeniería de la comunicación. Recuerden ustedes que, bueno, tuvieron gran peso para trabajar sobre la influencia de las personas a través de los medios de comunicación masivos. Luego aparece una teoría que en esta teoría de la difusión de innovaciones aparece la teoría de los líderes de opinión o teoría de las dos etapas, porque, bueno, Rogers se venía pensando, ya se venía pensando con Roger que efectivamente llegaba la información a los medios masivos, desde los medios masivos a la población, pero no alcanzaba con eso, no llegaba a todos de la misma manera. Y era necesario, pensaron, llegar a líderes de opinión que pudieran replicar lo que efectivamente quieren decir y para que de los medios de comunicación a esos líderes, los líderes puedan replicarlo a las masas, a la gran cantidad de gente. Por lo tanto, se trabajó sobre esa innovación, ¿no? Particularmente quiero resaltar unos ejemplos en la agricultura que fueron muy relevantes e importantes en ese tiempo, sobre todo porque era la necesidad de transformar los procesos de producción, una reforma en la agricultura a través de la innovación de tecnología, pero que de alguna manera también resultó bastante contradictorio en relación a lo que se decía, ¿no? Efectivamente tenía intereses bastante políticos, hubo desarrollos en la agricultura, por ejemplo, en Guatemala, en Bolivia, donde precisamente hubo una gran cantidad de tierras que fueron quitadas a los pueblos originarios, indígenas, con la finalidad de desarrollarlos con la tecnología y ponerla en manos de otro tipo de personas con otros conocimientos, ¿verdad? Eso implicó, por ejemplo, que Guatemala tuviera el 60% de la tierra en manos del 2% de la población más rica de Guatemala. Esto es así actualmente, pero tuvo que ver mucho este trabajo a lo largo del tiempo sobre el desarrollo de innovaciones, la transferencia de tecnología, etcétera, etcétera. Luego, desde Roger, también trabajar el tema de las etapas de cambio. Hay una teoría de las etapas de cambio, que esto también tiene que ver con pasos que se van dando en los nuevos estudios, donde además de pensar en líderes de opinión, es necesario pensar qué es lo que, desde que el producto o desde que esa idea se quiere presentar en la comunidad como nueva tecnología, como nuevo producto, como nueva idea, cómo se apropia, cada una de las personas se apropia de esa necesidad, de ese conocimiento, de qué manera, cuál es el proceso que tienen para
pensarse en que es posible hacer ese cambio y poder comprarlo, poder tenerlo, poder usarlo, o inclusive de poner en práctica esa nueva idea. Luego, a partir de ahí, la decisión y la determinación de ya trazar planes para cambiarlo, la acción de hacerlo, ya el hecho de la acción de hacerlo, estamos hablando de un cambio, pero lo que nos va a marcar es el mantenimiento, la idea de continuar con esta acción de cambio. Todas esas 5 etapas también fueron estudiadas, hoy en día es muy trabajado en el marketing, para poder ubicar un producto para ser usado, comprado por la sociedad. Estas son las etapas de cambio de Roger. Bueno, como decíamos, la teoría del aprendizaje social de Bandura, esto tiene mucho que ver con el advenimiento de las teorías de psicología y psicología social, con el conductismo, que ustedes también seguramente lo han sentido nombrar, esta idea de precisamente adquieren destrezas los seres humanos y conductas a través de la observación. Por lo tanto, es preciso poner el acento en un proceso de 4 etapas, dice Bandura, que es la atención, la retención, la reproducción y motivación. Cómo la atención sobre determinada acción o idea se va observando, se va reteniendo, la retención en la persona o en el individuo está dada por sus condiciones cognitivas, su aprehensión sobre determinados temas, que esto también entra a la cultura, la reproducción sobre esa idea, si es que la pueden desarrollar efectivamente, y la motivación por el cual esa idea va a estar sostenida o va a ser rechazada. Y esto es fundamental, porque tiene que ver ya con cuestiones más psicológicas. Es rechazada por cuestiones precisamente culturales, o por lo cultural también es aceptada. Hay un experimento que nosotros compartimos ahí en la bibliografía que les vamos a dar en el aula web, donde habla del experimento del muñeco bobo, el mismo Bandura explica cómo son los procesos. Véanlo, es muy interesante, y estamos ahí hablando de la teoría del aprendizaje social. Vayamos a otra de las teorías de las que habla y desarrolla Dagrón en el texto, y tiene que ver precisamente con el marketing social, con la investigación sobre las creencias en salud, sobre todo, las creencias de las sociedades. Esto es muy común, muy trabajado después en salud, pero al principio se hacían investigaciones sociológicas acerca de cómo poder pensar, cómo piensa y cree y qué necesita esa sociedad para poder trabajar sobre esa necesidad concreta. El marketing social o el mercadeo social tiene 2 etapas claramente definidas, y que esto también trae a colación con lo que venía diciendo anteriormente, que es estas etapas con las que van atravesando y van transitando las teorías y los paradigmas. En las discusiones están estos 2 paradigmas, el crítico y el hegemónico. En una primera etapa, el mercadeo social centra su atención en el comportamiento individual y en el uso masivo de los medios de comunicación. La comunicación como persuasión, ¿sí? Es un enfoque, una idea de arriba hacia abajo. Hay que persuadir a la comunidad, a las masas, sobre determinadas prácticas, contenidos, ideas. Coloca una idea, un servicio, un producto proporcionando información que pueda ayudar a satisfacer más que a crear una demanda no cubierta. Esto es importante, a satisfacer una necesidad. Para eso se estudia qué, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Particularmente, en esa primera etapa, un ejemplo muy significativo, tuvo que ver precisamente con posicionar, por ejemplo, el tema de la leche, el consumo de la leche maternizada, ¿no?
¿Por qué? Porque, bueno, hay una idea acerca de, hay una gran cantidad de industrialización sobre la leche, sobre los productos lácteos, en ese sentido la leche, poder eh, ubicarla como un producto a ser consumido por esas comunidades o sociedades subdesarrolladas, era importantísimo, ¿no? Como alimento. Sin embargo, no fue tomado como algo relevante que pasaba cuando preparaban esa leche maternizada, por ejemplo, en el África o en zonas de Latinoamérica donde no había agua potable. Hoy en día eso también sucede. ¿Qué pasa? Hubo una gran intoxicación, no tuvo ningún efecto. Sin embargo, trabajó tanto sobre la idea de que es necesaria y es más importante la leche maternizada, que la práctica sobre dar la leche materna, dar la teta, fue desapareciendo en las prácticas culturales. Y hoy en día podemos decir que hay un avance importantísimo sobre el consumo de leche materna. Sin embargo, hasta hace 15 años atrás era un reto diario poder eh, generar un cambio nuevamente sobre esa cultura que había determinado que dar la teta no era tan importante, pero la leche maternizada tenía más elementos, más hierro, más vitaminas que la leche materna. Bueno, estos aspectos tienen mucho que ver sobre esas creencias que les decimos y que apunta muy particularmente a pensar una idea desde arriba hacia abajo, pero investigando de manera muy eh, aguda, perceptiva, sobre esas creencias y necesidades. Hoy por hoy esto se revierte, las mismas creencias y necesidades anteriores se están trabajando para que esté precisamente el consumo de la leche materna, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, tuvo y marcó épocas y marcaron ejemplos y sobre todo marcaron grandes cambios culturales y prácticas de las comunidades. Por eso es tan importante. También otros ejemplos que tienen que ver ya con una segunda etapa, y esto es importante tenerlo en cuenta, que el marketing social tuvo dos etapas, una más centrada en el individuo y otra donde empieza a centrarse más ya en tradiciones y conflictos sociales, y ahí aparece el tema de los estudios de comunicación interpersonal y grupal, grupos focales, segmentación de audiencias, modelos más flexibles, y ahí, por ejemplo, trabajos de marketing social o mercadeo sobre el uso del preservativo, sobre el consumo del tabaco. Ustedes tienen un ejemplo que ahí les vamos a presentar también sobre marketing social, y es un ejemplo acá en Argentina de un proyecto del año 2008 sobre el uso del preservativo. Véanlo porque es interesante, de alguna manera lo que traduce exactamente esta estrategia de marketing social se ve claramente en el producto, en el videíto. Si pueden, véanlo. A partir de, bueno, este trabajo de marketing social aparece algo que va surgiendo, es la educación y el entretenimiento. Es cómo poder eh, flexibilizar este trabajo de construir una idea para generar un cambio, hacerlo en espacios más de entretenimiento, espacios educativos, espacios donde también haya un momento donde se relajen las personas y también tengan la oportunidad de aprender para generar esos cambios. Bien, la estrategia de comunicación para el cambio personal y colectivo basado en procesos de investigación, también seguimos en la misma línea que el marketing social, y en diálogo alrededor de problemáticas sociales, como por ejemplo la necesidad de que haya mayor cantidad que fue el advenimiento, una de las primeras experiencias que se dieron en México en el Edu Entretenimiento, la necesidad de que haya mujeres que puedan en sus casas trabajar para las textiles, porque había una gran necesidad de trabajar algunos productos textiles donde la mano de la mujer era más pequeña y tenía mayor preparación para
para doblar, para trabajar. Sin embargo, no había cantidad de costureras, lo que hizo que hicieron trabajos de telenovelas, donde las mujeres de esa telenovela trabajaban y entonces iban generando a través de la telenovela la necesidad, la idea, el trabajo y la educación sobre la costura, por ejemplo, en una práctica cotidiana de las mujeres amas de casa. Esta teoría está basada en la teoría del aprendizaje social. ¿Se acuerdan la que les decíamos de Bandura? Bueno, tiene que ver con trabajar efectivamente sobre esas etapas de comportamiento para poder generar destrezas y habilidades y cambios en las personas. El Edu Entretenimiento trabaja sobre programas de radio, telenovelas, juegos digitales, hay numerosa cantidad de actividades, videos, musicales, como, bueno, algunas que van a ver ustedes también en un ejemplo que les vamos a mostrar, de Edutainment en Colombia. Interesante porque es una articulación interinstitucional que sale de la producción de la Universidad de Colombia en conjunto con organismos internacionales, y se trata de una telenovela que trabaja sobre la educación sexual, la necesidad de hablar de los jóvenes sobre educación sexual. Entonces, a través de la telenovela para esos jóvenes, se desarrollan un montón de propuestas, ideas, donde moviliza a generar esos cambios. Bien. De la mano de todo lo que venimos diciendo, también tenemos que hablar de promoción de la salud. Promoción de la salud también era un modo, una estrategia para poder pensar, por supuesto, estamos hablando de salud, promocionar la salud, facilitar condiciones ambientales para preservar comportamientos saludables. Esto en términos generales, porque ya se venía discutiendo en el mundo estas ideas de trabajar sobre la salud, de trabajar sobre poblaciones que estaban con falta de higiene, hacinadas, con faltas de trabajo sobre la salud de la alimentación, apropiarse de la alimentación con el agua. Y estas ideas que fueron también discutidas precisamente acá, como les digo, en la Conferencia Internacional de Promoción de la Salud, es elaborar una política pública saludable, intersectorial, no solo sanitario, crear entornos de apoyo, acción comunitaria. Eso siempre estuvo como idea, ¿sí? Pero en la práctica tardó mucho más para que eso se pudiera hacer. Al principio los modelos de promoción de la salud estaban muy centrados en el trabajo de la enfermedad, de lo que había que curar, muy centrada en el poder del médico y en el poder del agente de salud como promotor de esa salud. No aparecía ahí la comunidad como participando de esa necesidad. Es el doctor el que sabe, y se le dio una gran importancia que no estamos hablando en términos negativos, sino fue positivo para eso, pero no se pudo pegar el salto a la participación comunitaria y demás. Esto era una primera etapa de lo que es la promoción de la salud. Posteriormente fue pudiendo avanzar, pero de manera lenta, esta discusión de la comunidad, de campañas, pero al principio estaba puesto el acento en la comunicación interpersonal con el médico, que no es poco, pero que eso también generó, en el marco del modelo médico hegemónico, generó también como un refuerzo de la idea de que el médico y el agente de salud es el que tiene el saber. Más allá de que lo tenga de alguna manera en algunos temas, ¿verdad? Luego fue entonces incorporado a la comunidad, a la participación social y demás. Volvemos entonces a que hay no podemos dejar de hablar de promoción de la salud si no hablamos de educación para la salud. Es un concepto que Dagrón no incorpora en su texto, pero que sí es importante que lo tengan en cuenta. La educación para la salud es relevante y forma parte de la promoción de la salud, y también trabajó
precisamente sobre un enfoque más prescriptivo, informativo, y otro mucho más participativo, en tareas de capacitación comunitaria, tareas de participación social, de tomar la palabra en relación a los temas de salud en la comunidad,